Lunes de la segunda semana de Adviento. Memoria de San Ambrosio, obispo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Bueno, vamos a empezar por el tema del pueblo hebreo, que pasó por muchísimas grandes pruebas en su historia. Bueno, así es por otra parte la historia de la humanidad. La particularidad de los hebreos fue que, a pesar de todo, ese pueblo no desapareció. Especialmente cuando se tiene en cuenta los casi 2 milenios que vagaron sin tierra. Muchos fueron los pueblos que padecieron guerras, hambrunas, más guerras, que fueron dominados, arrasados, y muchos desaparecidos de la historia, barridos. Pensemos por un instante en la historia, digamos, contemporánea, el pueblo polaco, siempre amenazado, invadido por sus poderosos vecinos. De un lado, prusianos o alemanes, del otro, los rusos, y todos apretando como una tenaza sobre su nación. Y antes habían sido los mongoles, y en el siglo XVII los suecos, que ocuparon su territorio porque los polacos estaban ocupados de defender el frente oriental de la invasión que ya tenían de cosacos y rusos. Así que nada fácil. Bueno, la victoria de Jasna Góra significa monte claro, donde está la Virgen de Częstochowa, fue ahí la que dio la vuelta a la situación desesperante. En 1655 los suecos atacaron Polonia, pero al llegar a Jasna Góra recibió el ataque con apenas un centenar de soldados contra 30.000 suecos. Esto hizo que todo el país se levantara en armas y se ganó la guerra, y en 1656 el rey Juan II Casimiro consagró todo el país, lo puso bajo la protección de la Virgen de Częstochowa, de Jasna Góra. Polonia estuvo luego un siglo sin territorio alguno, no tenía tierra, había desaparecido como nación, con un estado, con una tierra, ¿no? Y un territorio, pero no como pueblo, y recuperó su tierra al final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero poco duraría la independencia de nación soberana, porque llega la Segunda Guerra Mundial y nuevamente es invadida por alemanes primero y luego por los rusos. Está el caso de la masacre del bosque de Katyn, que hay una película incluso. Fue una masacre cometida por los rusos comunistas. Polonia había sido invadida, como digo, por Alemania nazi y después por Rusia comunista. Y Stalin dio la orden que llevó a ejecución el siniestro también, tan siniestro como él, ¿no? Beria, masacrando a toda la oficialidad polaca
e intelectuales y a políticos polacos. Barrieron con élite, digamos. Un verdadero exterminio. Y esta historia cercana, aunque lamentablemente olvidada, nos puede situar en el caso del pueblo hebreo. Primero, una vida de esclavos en Egipto. Luego del asentamiento en la tierra prometida, que llegan después de 40 años del desierto, del éxodo de Egipto, al cabo de unos siglos deportados a Babilonia, perdiendo tierras hasta el segundo éxodo, cuando regresan de Babilonia para empezar de nuevo. En este contexto hoy habla Dios a Israel por medio de Isaías, que es la primera lectura. Les dice que no se desanimen, que dejen de temer y fortalezcan el ánimo, y lo dice con estas palabras: fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. El motivo para no temer ni desalentarse es porque viene Dios a salvar, Él en persona. Porque llega el desquite, así dice, llega el desquite. Basta desesperar. Por eso, cuando nuevamente estaba Israel bajo el dominio romano, viendo lo que Jesús obraba, que eran las señales dadas justamente por este profeta Isaías, de la llegada de la salvación, porque había dicho: entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Pues viendo que esto ocurría, la conclusión era que Jesús es el Mesías. Pero lo pensaban, Mesías sí, pero como rey victorioso del linaje de David, y no como el siervo de Yahvé, que venía a liberarlos por medio del sufrimiento. Verían lo que querían ver, como siempre. Por eso la gran desilusión al ver a Jesús condenado y maltratado. Por eso lo reciben de un modo al entrar en Jerusalén y lo despiden de otro. Así de ciegos. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos ante el apogeo del misterio de iniquidad, del reino del anticristo. Sabemos que el corazón inmaculado de María triunfará, pero al final mi corazón inmaculado triunfará, dijo ella. Por eso no debemos desesperar y mantenernos firmes en el Señor, en el refugio que Dios preparó, que es ese corazón purísimo de nuestra Madre. El Señor nos anunció grandes calamidades antes de su retorno en gloria, pero también nos dijo que cuando viéramos lo que ya estamos empezando a ver, no temiéramos y alzáramos la cabeza, porque cerca estará nuestra liberación. Ayer la gente sencilla y los aquejados de males lo reconocían como Mesías, pero quienes se suponía que más sabían de las cosas de Dios, lo rechazaban y se le oponían. ¿Por qué se le oponían? Por necio orgullo, que impide ver la verdad que se oculta en la apariencia, y por la asesina envidia. Vaya si la envidia mata. Hoy también lo rechazan, y lo más triste es el rechazo que sufre en su misma iglesia. Aunque, claro, quienes lo rechacen, por más títulos que tengan, no son su iglesia. Jesús, en este episodio del Evangelio de hoy, en razón de la fe de aquellos amigos, le perdona los pecados al paralítico. Y luego, ante la crítica escandalizada de escribas y fariseos, obra el milagro de hacerlo caminar. Este pasaje nos dice mucho acerca de la fe que pongamos cuando intercedemos por otro. Tu fe puede salvar a otro. El Señor responde de acuerdo a tu fe para otorgar la salvación, para obrar el prodigio de la restauración de la persona que tú le estás presentando. Hoy la iglesia recuerda a San Ambrosio. Era el año 374, cuando en una iglesia de Milán, repleta de gente, sacerdotes y laicos de toda edad, católicos y arrianos, discutían acerca de quién sería el sucesor del obispo Asensio, que había fallecido recientemente y que había sido arriano. La disputa era muy fuerte. El gobernador de Lombardía, Liguria y Emilia fue para calmar los ánimos y alentarlos a buscar en paz al nuevo obispo. Lo recibieron muy bien, y recibieron muy bien su recomendación porque era un hombre digno de consideración.
Era un buen gobernador que se preocupaba por el bien de todos. Todo muy bien, sí, en ese encuentro, hasta que un niño que estaba en la multitud gritó con voz fuerte su nombre, diciendo: Ambrosio para obispo. Y toda la asamblea repitió: Ambrosio obispo. Era el gobernador, un simple catecúmeno, sin preparación para ser obispo, que recibe la elección, y que era una ovación, pero la recibe sin entusiasmo. Parecía todo un absurdo. Se apeló al emperador, pero Valentiniano, él también sintió el mismo halago por haber elegido un gobernador que hasta lo consideraban digno de ser obispo. Pensar que la diócesis de Milán abarcaba casi todo el norte de Italia, era enorme. Bueno, Ambrosio aceptó y en una semana fue bautizado, porque era catecúmeno, todavía no había sido bautizado, y consagrado obispo, el 7 de diciembre del año 374. Había nacido en Alemania de una noble familia romana, la gens Aurelia. Su padre fue gobernador de las Galias, cargo imperial, y a su muerte Ambrosio, su hermana, que será Santa Marcelina, y su madre regresaron a Roma, donde completó sus estudios, llegando a ser un buen poeta y un buen orador. Y luego siguió aún estudiando leyes y fue un prestigioso abogado, hasta que el emperador lo nombró gobernador con residencia en Milán. Un hombre de una gran carrera, es lo que todo el mundo diría. Era gobernador desde hacía 4 años cuando fue elegido. Fue un gran gobernador, guardando el bien de la población sin excluir a nadie, especialmente a los pobres. Por eso todos tanto lo apreciaban, y por eso tanto el pueblo como el emperador y el mismo Papa Dámaso opinaron que era digno de ser obispo. Como obispo, lo primero que hace es romper todo vínculo con su vida pasada, donando su riqueza a los pobres, sus tierras y otras propiedades a la iglesia, y teniendo para sí una pequeña parte para poder proveer a la hermana Marcelina, que años antes se había consagrado virgen en la Basílica de San Pedro durante una solemne liturgia de Navidad, estando presente el Papa Liberio. Consciente de su falta de preparación en ámbito teológico, se dedicó a estudiar las Escrituras y a los padres de la Iglesia, en particular a Orígenes, Atanasio y Basilio. Su vida era frugal y sencilla, y sus días transcurrían en encuentros con las personas, estudio y oración. Primero rezaba, luego escribía y predicaba, pero todo lo que sacaba de la oración. El mismo Agustín de Hipona, que si conocemos a Ambrosio generalmente es también por San Agustín, ¿no? El mismo Agustín de Hipona quedó fascinado tanto realmente que en gran parte él le debe su conversión, evidentemente que también, sobre todo, su madre y sobre todo el Espíritu Santo, y lo hace su maestro en la fe, porque su modo de hacer y de predicar había contribuido tanto a la conversión de Agustín. Ambrosio estaba siempre disponible para todos. Después de la misa de cada día les dedicaba tiempo a la gente para escucharlos, aconsejarlos o defenderlos en caso de abusos por parte de aprovechados, de poderosos generalmente. Por eso todos lo admiraban y amaban. En tiempos de Ambrosio y ya desde antes, la Iglesia luchaba con el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Y esta herejía abarcaba los altos rangos del imperio. Ambrosio ya lo conocía todo esto como gobernador. En el año 386 se aprueba una ley que autoriza a las asambleas de arrianos poseer iglesias, pero en realidad prohibía el culto de los católicos. Y para quien no obedecía había pena de muerte. Ambrosio, sin importarle la ley y las consecuencias que podía sufrir, se negó a dar a los arrianos ni una sola iglesia, ni una sola. El pueblo, temiendo lo peor, se refugió haciendo barricadas y llevó al obispo en la basílica. Fueron asediados por las tropas imperiales para que murieran de hambre. Ambrosio ocupó el tiempo enseñándoles a los fieles salmos y cantos compuestos por él y le contó todo lo que había ocurrido entre él y el emperador Valentiniano. Y les decía: el emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia.
no por encima de la Iglesia. Mientras tanto, Teodosio el Grande, que era el emperador de Oriente, Valentiniano de Occidente, después de haber derrotado al usurpador que había invadido Italia, reintegró a Valeriano, pero haciéndole abandonar el arrianismo, y por un tiempo se detuvo en Milán. Ambrosio le quedó reconocido, pero eso no impidió que lo enfrentara en 2 ocasiones, una cuando la masacre de Tesalónica, 4 años después. Lo hizo responsable públicamente a Teodosio, invitándolo a arrepentirse, cosa que el emperador terminó haciendo. Y así como defendió la fe, también defendió la cátedra de Pedro, al papa Dámaso contra el antipapa Ursino. A Ambrosio se le debe la frase «Ubi Petrus, ibi Ecclesia». Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Claro que no han faltado momentos en que no se sabe quién es Pedro. Se podría decir lo opuesto, y que es igualmente válido, donde la Iglesia no es Iglesia, la de Cristo, ese no es Pedro. San Ambrosio es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia de Occidente, junto con Jerónimo, Agustín, ambos contemporáneos, y Gregorio Magno, casi 2 siglos posterior. En Ambrosio se destacan la mariología y cristocentrismo, 2 temas fundamentales. Es más, se lo considera el iniciador de la mariología latina. Como lo recordaba el Santo Papa Juan Pablo II, es el teólogo que hace un retrato atento, afectuoso, mostrando las virtudes morales, la vida interior, todas las demás virtudes y la vida de oración de la Santísima Virgen. Y aún en su estilo sobrio se nota la cálida devoción a la Madre del Señor, imagen de la Iglesia y modelo de vida para los cristianos. Al centro de la vida del santo está Cristo, buscado, amado. En Cristo modelaba la caridad que proponía a los fieles y que él mismo testimoniaba personalmente. Todo lo ve bajo la luz de Cristo. Amaba profundamente a Cristo. Amaba profundamente a la Iglesia. Por la Iglesia trabajó, estudió, sufrió, predicó, lloró y arriesgó la vida ante los poderosos de su tiempo. Murió escribiendo libros hasta el final. En forma inesperada le llegó la muerte el alba del sábado santo del año 397. Yo pienso, así paga la Virgen. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.